Muy bien, hermanos. Hace 2 años y 2 meses exactamente nosotros comenzamos a estudiar el libro de Marcos. La introducción de Marcos fue el julio 18 del 2021. Todavía no sabíamos qué íbamos a hacer como ministerio de Racine Bible Church. Todavía no teníamos la idea de que íbamos a salir a plantar. Justamente un año después fuimos enviados a plantar y ahora nos encontramos otro año después aquí en este lugar, por la gracia de Dios, culminando el libro que comenzamos, el libro de Marcos. 2 años, 2 meses. Claro que hubieron diferentes predicaciones, invitados, salmos que se predicaron en diferentes partes, pero en general tomó más o menos 2 años para cubrir este hermoso libro. Y pasa a ser, dentro de la historia de Iglesia Bíblica Esperanza Viva, el primer libro que exponemos, el primer libro de la Biblia que exponemos como iglesia oficial. Damos gracias a Dios por eso. Bien, como en este día vamos a estar cubriendo los últimos versículos del Marcos capítulo 16, y les voy a pedir que vayan a sus Biblias y encuentren esta porción, Marcos 16, versículos del 9 al 20. No los voy a leer en este momento, pero quiero que se ubiquen. Hoy vamos a ver este sermón bajo el título de La intención del autor. La intención del autor. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy vamos a ver la intención del autor contiene el mensaje inspirado en la Escritura, que es lo que está tratando de llevar, comunicar el autor a su audiencia original. Contiene es la palabra, es el mensaje inspirado por Dios para nuestras vidas. Dios utilizó diferentes personas para llevar a cabo el escribir la palabra de Dios, el llevarla para que nosotros la pudiéramos leer, para que nosotros la pudiéramos tener y estudiar. Utilizó diferentes talentos, diferentes niveles de educación, diferentes habilidades, estilos de escritura, poesía, cantos, narrativa, todo con la idea de llevar exactamente lo que ese ser humano sabía hacer y decir, comunicar, y que a la misma vez eso fuera lo que Dios estaba comunicando a su pueblo. Dios establece que seremos santificados en su verdad. De antemano les digo que esto no va a ser un sermón regular, no va a ser un sermón normal, sino que vamos a tener a varias partes de una clase y de un sermón. Dios establece que seremos santificados en su verdad. Juan 17:17 nos dice que Jesús le pide al Padre que seamos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta verdad es la realidad de Dios. Es lo que hace que el salmista del Salmo número 1 medite de día y de noche la realidad de Dios. Es lo más deseado en el libro de los Proverbios, la realidad de Dios. Es más deseable que el oro más fino y que la miel más dulce, como dice el Salmo 19.
La realidad sobrepasa todo entendimiento. Es la realidad de Dios. ¿Se ha puesto a pensar que conocer a Dios es lo más asombroso que le puede suceder a usted? Lo más maravilloso. Dios no cabe en nuestra imaginación. Él es infinito. La realidad de Dios es más segura, extensa, es más profunda. Traspasa la tierra, los cielos de los cielos, los tiempos. Dios vive y reina desde su trono eternamente y activamente. Es la voluntad de Dios que vivamos en la realidad de Dios. Por eso Él nos ha revelado su verdad, su realidad, su palabra, como se refleja la realidad de Dios en este mundo. Para ponerlo de otra manera, ¿cómo palpa este mundo la existencia de Dios? Por medio de aquellos que son su pueblo, en la unidad del cuerpo de Cristo, que testificamos al mundo la realidad de Dios. Testificamos al mundo que verdaderamente Dios cambia el corazón, que verdaderamente cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, que hay frutos de arrepentimiento, frutos de vida, que estar en la congregación de los hermanos es el mejor deseo que tenemos en toda la semana. Buscar cualquier pretexto para tener los hermanos en la casa es la mejor forma de llevar a cabo nuestras vidas. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, como dice el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, ¿dónde encontramos esta gran verdad? ¿De qué forma Dios ha grabado su voz, su verdad para nosotros, para que pudiéramos tener esta pasión de conocerle a Él? Él lo ha hecho por medio de su palabra escrita. Y esto es glorioso porque el que nos da la prescripción, el que nos hace el diagnóstico es Dios, y Dios mismo nos da la medicina. Esta es su palabra escrita. Somos santificados en la realidad de Dios por medio de su palabra y la aplicación convincente del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía a conocer más de la realidad de Dios para glorificar al Cristo de la gloria. ¿Quieres conocer al Creador? ¿Quieres conocer el tema de la creación? ¿Quieres conocer la historia de la redención? ¿Quieres conocer cómo unos 40 autores en un periodo de 1500 años que estuvieron para traer la Biblia, cubriendo una historia de más de 4000 años, y ver que no existe una contradicción? Al contrario, que todo es armonioso. Todo va completamente equilibrado. Ninguno se equivocó en lo que escribieron estos santos de Dios, hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenían mensajes intencionales con lenguajes actualmente entendibles para seguir. Se podía entender, se podía apreciar esa comunicación en ese momento cuando se escribió, y a la misma vez esas palabras es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Si usted es creyente, esta palabra es comida para usted, es medicina, es oro, es miel para usted. Búsquela, estúdiela, escudriñela. Esta palabra es verdad, es completamente sin error.
Esta palabra es eficaz y tiene su propósito, y cuando sale cumple el propósito, no regresa vacía. Fue la voluntad de Dios que mientras estuviéramos en este mundo, por un poco de tiempo, tengamos esta su palabra. ¿Para qué? Para que seamos santificados en su verdad, reconozcamos su verdad, su realidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué les traigo este tema acerca de lo que ya hemos entendido, acerca de la veracidad de la palabra? ¿Qué tan verdad es? La razón que les traigo como base es para que entendamos solo la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ese es el propósito de ser santificados. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Usted puede poseer alguna traducción, y creo que la mayoría van a tener la traducción Reina Valera, pero si no tiene la Reina Valera, posiblemente tenga una traducción que incluya una nota que diga que los manuscritos más antiguos no contienen esta sección que estamos hablando. Por eso estoy levantando la inerrancia de la Escritura para entender algo muy importante. Estos versículos que vamos a mirar en estos momentos no existen en los manuscritos más antiguos. Y tomo una pausa ahí porque necesito explicar que detrás de todo esto hay una ciencia grandísima, eruditos, personas que están dedicadas para estudiar esto. Existen hoy día más de 5,000 copias del Nuevo Testamento en griego. Estas 5,000 copias se van llevando por sus edades, de cuándo se escribió esa copia. La manera que se mantenía toda esta palabra para que la próxima generación pudiera leerla y la próxima la pudiera leerla, es que alguien tenía que manualmente escribir la Biblia otra vez. Y hoy día existen esas copias que se hicieron. La impresa para imprimir, eso empezó hace 500 años. Entonces, por más de 1500 años se estuvo escribiendo a pluma, a lápiz, el instrumento que se utilizaría para escribir estos manuscritos. Por lo tanto, hemos entrado en un debate cuando estamos estudiando Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos no contienen esta sección. Marcos, cuando usted estuvo aquí el domingo pasado, el hermano Edith terminó la predicación en este versículo, el versículo número 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien. Entonces, con esta ciencia que existe, en los años que se escribió la Reina Valera, una vez más, Casiodoro
de Reina y Cipriano de Valera, fueron en los años 1500, 1600, ellos utilizaron manuscritos que ya contenían estos textos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos textos? Si no estaban en los manuscritos más reservados y más antiguos, ¿por qué aparecieron luego? Pues hay diferentes ideas de por qué aparecieron luego, y una de ellas es que, al parecer, Marcos no terminó su libro. Eso es, francamente, se quedó sin escribir, sin ponerle un final como los demás evangelios. Luego que fueron estudiando estos manuscritos, entonces pudieron entender de que en algunos siglos sí empezaron a añadir y añadieron esta sección que hoy estamos viendo. Más adelante entonces se encuentran esos manuscritos más antiguos, y por eso hoy, si usted ve la Biblia de las Américas, Biblias con traducciones más modernas, usted va a ver una sección ahí, una nota que le va a decir: esta sección no existe a partir del versículo 9 en los originales, en los manuscritos más antiguos. Se cree que el final de Marcos fue muy rápido, que ese versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, y por ende, como les pareció que era muy rápido, por ende, agregaron más material para darle un final como los demás evangelios. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí en esta porción bíblica, a pesar de que no está en los manuscritos más antiguos, que quiere decir que no lo escribió el autor Marcos, sí es material que nosotros podemos encontrar en otras partes de la Biblia. Y por eso lo estoy trayendo aquí, para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo. Cuando lo examinamos, y esto cada quien debe de hacer esto por su propia cuenta, cuando nosotros examinamos, sí vamos a ver argumentos aquí en el vocabulario, en el estilo, en la transición que está usando el libro de Marcos, y el contenido de este pasaje. Entonces, voy a comenzar a leer unos versículos del 8, voy a volver a repetir el 8 y voy a leer unos versículos después. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nota, esta es la tercera vez que se menciona a María Magdalena, y es la primera vez que él la está introduciendo. La persona que hizo esta copia la está introduciendo. Perdón. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Entonces aquí tenemos 3 apariciones del Cristo resucitado y 3 respuestas de incredulidad. María Magdalena pasó a ser la primera persona que vio a nuestro Señor Jesucristo, y esta referencia la tenemos en el capítulo 20 de Juan. Los discípulos estaban tristes. Vemos a 2 de sus discípulos caminando en el campo. Esta es una referencia del capítulo 24 de Lucas, de estos discípulos que iban caminando hacia una aldea que se llama Emaús. El mismo Señor se aparece y reprocha la incredulidad y dureza de su corazón. Esto viene del capítulo 20 de Juan. Las referencias están aquí para seguirlas en el mensaje que corresponden. Son mensajes de Lucas y son mensajes de Juan, con la intención que ellos están llevando hacia esa audiencia original. Marcos no ha dado estos detalles. ¿Por qué? Porque Marcos tiene un plan diferente de cómo presentar su evangelio. Continuamos, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí encontramos un resumen de la Gran Comisión del capítulo 28 de Mateo, cuando les da el comando de la Gran Comisión. La demanda del Evangelio es creer, viene con la consecuencia de bautizarse, como vemos en el libro de los Hechos. Creyeron y fueron bautizados. Hasta ahora, espero que me estén siguiendo, no estamos diciendo que estas cosas son falsas. No, para nada. Estos versículos están aquí y están apuntando a diferentes partes de la Biblia. Sí son verdad. Son verdad lo que están diciendo. El punto, y esa es mi posición, el punto de lo que estoy presentando es que no son palabras del autor original. Y ya luego le voy a explicar cuál es la intención del autor original. Pero si no has creído, entonces serás condenado. Eso viene del capítulo 3 de Juan. Las señales que fueron prometidas a la comunidad apostólica, según Mateo 10, 1, 2 Corintios 12, 12, y no a los creyentes de todas las épocas. Estas señales, todas, menos la que dice ahí: beban algo mortífero, no les hará daño, fueron experimentadas por la Iglesia Apostólica y fueron reportadas en el libro de los Hechos. Todas, menos esa. La iglesia tradicional sí tiene reportes de personas que tomaron cosas mortíferas y no les hizo daño. Pero eso no es escritura. Yo me voy por la escritura. Entonces, tenemos esas señales que eran para esa era apostólica, esa era de los apóstoles. El propósito de las señales es autentificar la palabra de Dios. Dios habla y Dios demuestra que Él habló por medio de señales, de prodigios, de milagros, de sanidades.
Una vez que cierra el canon, cesaron las señales como dones habituales. Dios es Dios de orden y es completamente capaz de alguna ocasión, escuche muy bien esto, alguien puede experimentar verdaderamente el poder de alguno de estos dones. En alguna ocasión pudiera ser, porque Dios es Dios y Él puede hacer que alguien pueda orar por otra persona y sea sano, por ejemplo. Eso no significa que esa persona tiene el don de sanidad. O puede hacer que en alguna situación de peligro pasó un milagro. Alguien hizo una oración en ese momento y pasó un milagro. Eso no significa que tiene el don de milagros. Note que lo que estoy hablando es la excepción. Y qué bueno que fuera así. Mas nos ha tocado vivir en una época, en una era, que constantemente se insulta la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, como si fuera cualquier cosa, cuando se andan buscando gloriarse y autoproclamarse personas súper espirituales porque hacen diferentes cosas con ciertos dones. Iglesia, seamos celosos de Dios y seamos celosos del trino Dios. Dios el Padre, quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo que nos restauró por medio de la compra que hizo en el madero. Y Dios el Espíritu Santo que hace el llamamiento eficaz a aquellos que le pertenecen a Dios y nos santifica y nos habilita para sus propósitos. Dios es santo. Los tres son uno y merecen la gloria, merecen el honor y merecen la majestad, el poder y dominio para siempre. Tenga cuidado con las supuestas casas de Dios que disminuyen a la tercera persona de Dios a una experiencia como si fuera algún tipo de entretenimiento. Muchas sectas y falsas prácticas han salido por haber falsamente interpretado estos versículos. Estamos inundados en una era de sensacionistas, de personas que buscan sentir, de calentar sus corazones cuando vienen a la casa de Dios. Y cuando no sienten eso, quieren salir corriendo y olvidarse de todo. Tercera y última división de esta porción. Versículo 19 dice, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esta última división es un resumen de la ascensión, coronación de Cristo que viene del libro de Hechos y varias de las cartas, como una de ellas es a los Hebreos. Por último, un resumen del libro de los Hechos. Salieron y predicaron y el Señor les ayudaba y confirmaba las palabras con señales. Esto es otras de los puntos que agregan a la argumentación que esto fue escrito mucho después que Marcos escribió su libro.
porque todo esto pasó luego, cronológicamente. Ahora, regresemos a Marcos, lo que escribió Marcos. ¿Cuál fue la intención de Marcos? Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 1. Y sígame, por favor. ¿Cuál es el propósito de Marcos escribir todo este evangelio? El versículo 1 nos da el propósito. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo lo que Marcos va a escribir de aquí en adelante va a ser para comprobar que este Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Mírelo de esta manera. En ese mismo capítulo, versículo 22, y se admiraban de su doctrina. Versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Capítulo 2, versículo 12, vaya ahí conmigo. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Capítulo 4, versículo 41, cuando calmó la tormenta, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Van notando el patrón? Se admiraban, se asombraban, temieron, se admiraron. Siga conmigo el capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven que él había sido el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 33, esta mujer con el flujo de sangre, de repente ella llegó y temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En ese mismo capítulo 5, versículo 42, cuando Jesucristo levantó a la hija de Jairo y luego la niña se levantó y andaba y pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vaya conmigo, capítulo 6, versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Capítulo 9, en el monte de la transfiguración, en el versículo 6, porque no sabían lo que hablaban cuando le estaban diciendo a Jesucristo, vamos a poner estas tienditas aquí, a quedarnos aquí, pues estaban espantados. Capítulo 10, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las palabras claves hasta ahora siguen siendo asombrados, espantados, maravillados, tuvieron miedo, temieron. Seguimos con el capítulo 10, versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién puede ser salvo? Capítulo 11, versículo 18.
mientras Jesús atacaba el templo y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Capítulo 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Capítulo 15, versículo 5. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y el último capítulo, el capítulo 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y el último versículo, siguiendo el mismo patrón, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Si Marcos va a presentar a Jesús el Nazareno como el Cristo, el ungido Rey, el Hijo de Dios, todos los discípulos, los seguidores, los fariseos, el viento, la tempestad, las aguas, la higuera, los demonios, el propio gobernador Pilato y las mujeres que le siguieron desde el principio, todos quedan bajo espanto, temerosos, maravillados, asombrados, así como ese centurión que experimentó cuando nuestro Señor Jesucristo expiró su vida en la cruz del Calvario y dijo estas palabras: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Desde julio del año 2021 comenzamos este estudio tan glorioso, y hoy, después de 2 años y 2 meses, hemos culminado y hemos estado más maravillados por este Hijo de Dios, porque es glorioso, porque nos sustenta, porque nos ha hecho crecer en la revelación de Dios, nos ha asombrado cada día más, nos ha maravillado cada día más y nos ayuda a tener un temor por su santidad, por lo glorioso que es, para que su nombre sea exaltado a través de todo aquello que nosotros hagamos o digamos, aún cuando pensamos. Dios, te damos gracias por esta bendita tu palabra. Tú nos has dado el privilegio de conocer a Cristo. Nos has dado el privilegio de conocer tu palabra, Dios, y te rogamos que nos ayudes a mirar y examinar las evidencias que nos has dado, muchísimas, por medio de toda la Escritura, para que creamos que Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, no se encuentra en ese sepulcro, porque ha resucitado verdaderamente, y que nos postremos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor y el Cristo. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. Amén, amén.